La idea es de que un populista, o sea, lo que quieren expresar es de que un populista es un hombre irresponsable, que gasta más de lo que debe. El endeudamiento del Distrito Federal en el año 2001 fue de 6.500 millones de pesos. En el año 2002 bajó a 5.000 millones. Cada año siguió bajando. En el año 2006 es de 1.500 millones. Es decir, cada año el endeudamiento ha bajado de 6.500 a 1.500. Las pensiones se endeudó, triplicó la deuda del DF. No se puede pedir deuda para programas sociales. La Constitución no lo permite. Desde luego estamos en campaña política y lo hacen los adversarios para confundir, para meter miedo, para desinformar. En México el presidente populista por definición es Echeverría. Él sí es un populista. Él no estaba honesta, sincera, auténticamente vinculado con la gente. Simulaba estarlo. Y para favorecer una política en apariencia favorable a los trabajadores y a los campesinos, contrajo deuda en términos desmesurados. Bueno, con la palabra populismo en México se han cometido toda clase de abusos. Para empezar, desde el punto de vista específico, pues los gobernantes populistas no tienen nada que ver con la actitud de López Obrador. Señor presidente, cuando usted critica el populismo, ¿tiene algún destinatario, alguna dedicatoria? O la demagogia. No. El presidente Vicente Fox no pierde oportunidad de referirse, sin mencionarlo, al candidato presidencial del PRD, su muy particular innombrable. Yo creo que cuando se le dice a López Obrador que es populista y se repite tanto esta palabra, la palabra empieza a cambiar de signo y empieza a querernos decir otra cosa. Básicamente lo que se le está diciendo es que es popular. Eso es un poco lo que creo que anida como temor. Decirle, eres populachero, eres populista, porque no te puedo decir la verdad, que eres popular. Debemos rechazar la demagogia y el populismo. Esto es lo que México necesita. Populismo es una frase agresiva que quiere decir, es un hombre barato que busca el asentamiento, la aceptación del pueblo en cuestiones en las cuales con una torta y 100 pesos lo podemos hacer. El populista busca la popularidad y a pocas personas les preocupa tanto la popularidad como al presidente Fox. El populismo es una deformación, o así ha ocurrido, una deformación resultado de fingir conexión y entendimiento con los sectores populares. Hoy por la mañana desayuné ricos tamales con niños de la calle. Entonces, el presidente es un populista en el doble sentido de que busca exclusivamente la popularidad, no la eficacia de las acciones del gobierno, no la trascendencia de la acción pública, sino una buena imagen. ¿Está satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleos. El presidente Vicente Fox aseguró que los esfuerzos de su gobierno siguen reduciendo la cifra de mexicanos en extrema pobreza. Comentó textual que él sospecha que se le ha ganado otro 15% a la pobreza. Él lo sospecha. Nosotros sospechamos que no es cierto. Y es populista porque sus políticas de desarrollo social no tienen sustento permanente de carácter fiscal. En eso consiste parte del populismo, en poner parches a una situación de necesidad social sin establecer las bases que remedien de fondo esa necesidad. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad
en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado, el presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. Es asombroso que estas medidas, que son el establecimiento de unos mínimos de bienestar orientados sobre todo a los sectores menos atendidos, se hable de ellos como populismo. No podemos pensar que el apoyar a los viejitos sea populismo. ¿Qué es entonces apoyar a los bancos? ¿Populismo de élite? Esto ayuda al adulto mayor y ayuda también al ingreso familiar. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. Por primera vez, desde que Hernán Cortés vino a México, alguien piensa en los viejos. Ahora, ¿esto es demagogia o es justicia? Al principio, las entregas, por ejemplo, al programa de adultos mayores, se sustentaban en acciones propias del Ejecutivo, del jefe de gobierno, pero después, para quitarles justamente ese carácter personal, que es uno de los sellos del populismo, el que aparezca como dadivoso el responsable del gobierno, como dadivoso personal, como si a él se le debiera la dádiva, se ha establecido una ley que más allá de la gana particular de quien tiene el cargo, tiene que cumplirse. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El apoyo que dimos en el Distrito Federal para los adultos mayores tampoco fue deuda pública. Los viejitos viene del programa de austeridad republicana que iniciamos y de la capacidad de recaudación que tiene el gobierno de la ciudad. Es de recursos fiscales plenamente. No viene de deuda, no viene de las participaciones federales, no viene del Fondo de Excedentes Petroleros, viene fundamentalmente de los recursos propios de la ciudad. El presidente Fox decía, cuando iniciamos el programa de los adultos mayores, que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia, ¿no? Pero cambió de parecer. Ahora, como hay elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores. ¿Por qué toma estas medidas justo el último año del sexenio? Muy difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? El presidente Fox entregó cheques de apoyos a adultos mayores. El ciudadano presidente ya empezó a repartir apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? A los jubilados les digo que lucharé por pensiones justas que les permitan vivir con dignidad. 250 pesos mensuales. En esencia, lo que queremos es que el gobierno de la República sea de todos. Que el gobierno de la República deje de ser un comité al servicio de una minoría. Esa es la esencia de todo. Seré el presidente que inicie un nuevo milagro de crecimiento económico y de empleos bien remunerados. Le ofreció al electorado mexicano soluciones muy fáciles, probablemente porque las creía. Y como él las creía, transmitió la imagen de la política como algo muy fácil. Ya está aquí. México ya, México ya. El mexicano que va a sacar al PRI. Quiero y voy a ser el mejor presidente que haya tenido este país. Tiene claro el nivel de expectativa tan alto que ha creado ante la gente que se puede convertir por allá. En un momento determinado puede ser un punto de inflexión. Mira, yo soy de las que, lo confieso,
Voté por Vicente Fox. Soy de las del voto útil que actualmente está en terapia. Vicente Fox planteó un mundo de promesas tratando de generar la adhesión de los electores, exacerbando sus propias propuestas y agregándole siempre un tono superlativo que finalmente quedaron convertidos solamente en lo que hemos visto en muchos de sus anuncios actuales. Mañana México será mejor que ayer. Gobierno de la República. Mercadotecnia, búsqueda del impacto mediático y un mundo que popularmente ha sido conocido como Foxilandia. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso, que las cosas caminan en este país, que la gente trabaja, que la gente hace inversiones. ¡Mira, ahí está el conejo! Hola, conejo. Y Rodrigo se ha de haber ido por una hamburguesa afuera, seguramente. Y Vicente andará con la novia. Ah, no, aquí están los cuatro, ¿verdad? Les quiero mucho. A lo mejor él tiene la idea de que su tarea como presidente tiene que seguir el modelo gringo. En Estados Unidos, ¿qué hacen los presidentes? Salen y cuentan chistes, ¿no? Dicen dos o tres cosas y un chiste, ¿no? Y se guardan. Y la política la hacen las grandes corporaciones, los grandes monopolios, los bancos. Y bueno, tiene sentido. Él no era un político, ni siquiera era un empresario. Era un vendedor de un producto, Coca-Cola. Ahora simplemente en la presidencia se dedicó a vender otro producto. La verdad es que las cosas marchan bien en el sentido del presupuesto, de las tareas de gobierno, de los programas. Ciertamente tenemos el problemón de que no hay crecimiento en el país, pero eso tarde o temprano se va a arreglar. Hay que reconocerle que en muchas de sus actitudes iniciales ha habido buena fe. Lo que hay es una inexperiencia política bárbara. Ahora sí que cuando éramos chiquillos, a la hora de jugar al ahogado ahí con las canicas, lo que ya sacabas viene para acá. Y primero yo protejo esto y voy por más canicas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento con la economía. Eso se explica por su origen profesional. Él ha sido un mercadólogo, un vendedor, más que un fabricante, más que un productor. Cuando fue productor en su rancho no le fue bien. También tengo mis pequeños changarros de calzado y de... ¿Cuál es el daño que recibió usted? ¿Vale la pena decirlo para...? No, pues que debo hasta la camisa. Lo que ha hecho en todo este tramo es tratar de aplicar una visión en la que él dijo de entrada: yo gobierno, este es un gobierno de los empresarios para los empresarios. Todavía me siento más empresario que político y sé que los medios agarran cuando digo eso y me tupen duro, pero no importa. Es un hombre al que le gusta la parte pública, mediática, mercadotécnica de la presidencia, salir a vender logros, salir a declamar cifras, salir a decir que todo va bien. Indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. Indispensable generar 1.350.000 empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. Crecimos al 7%. Crecimos de una manera humillante, apenitas. Hay malas noticias en materia de empleo en México. Tan solo hasta el mes de agosto tuvimos el pico más importante con 233,000 empleos perdidos. Ya el presidente mandó enterrar aquella promesa de crecer al 7%. Olvídese de ese sueño. Y gracias a Dios y afortunadamente, el cambio que decidimos los mexicanos el 2 de julio del año 2000 nos ha traído esto. Le ha traído al país gran estabilidad política, económica y social. ¿Está satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. El gobierno, por ejemplo, ya vámonos a la parte, a su cerebro, su gabinete. En la conformación de este gabinete, Vicente Fox tuvo una enorme libertad. Él mismo directamente le pidió a su partido: déjenme solo. Quiero dejar en claro que el nombramiento de este equipo es de mi total
y absoluta responsabilidad. Si él era el genio, el que iba a resolver todo, así con la varita mágica, entonces tenía que estar rodeado de un conjunto de genios, ¿no? Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Echémosle una porra a México entre todos, ¿sí? Dale. ¿Va por México? Sí, Kitibomba, la bim bomba. Sí, Kitibomba, la bim bomba. A la bim, a la bim bomba. México, México, ra, ra, ra. Es interesante cómo quiso ser presidente un hombre que no tenía el temperamento, ni la vocación, ni el talento para hacerlo. Voy a Valladolid a hacer una presentación que, pues no es por adornarme, pero fue muy aplaudida, yo diría ovacionada. De Simón Bolívar a José Luis Borges. Los límites del lenguaje de una persona son el límite de su mundo.